Bien, vamos a iniciar nuestro estudio de esta tarde, esta noche. Continuamos con el libro de Eclesiastés. Recuérdense, Eclesiastés es un estudio que hace el rey Salomón intentando encontrar el sentido de la vida, el propósito de la vida en la vida misma. No es un estudio teológico que haga Salomón, no es un estudio en que medite sobre las manifestaciones de Dios en la humanidad. Está como un filósofo intentando encontrar el sentido de la vida, lo que continúan haciendo hasta la fecha muchos filósofos. Mencionábamos hace unas semanas de Schopenhauer, que él decía que hay una voluntad que parece que dirige la vida, ¿no? Y él dice una voluntad, una fuerza. Nietzsche decía que más bien el hombre es el que crea sus propios patrones, su propia moralidad, sus propias reglas. Pero él mismo Nietzsche reconocía, cuando el hombre, la famosa frase en la Gaia Ciencia, que Dios ha muerto, la expresión que hace Nietzsche no es una expresión triunfalista como en ocasiones yo lo he escuchado, ¿no? Dios ha muerto, Dios no existe. La expresión de Nietzsche es más bien de pesar. ¿Sí? Hemos matado a Dios, lo hemos sacado. Y a Nietzsche se le conoce, o algunos lo han denominado como un profeta de estos tiempos, porque lo que él pronosticó dice: ¿qué nos queda? El caos, el desorden, la brutalidad. Eso es lo que nos queda, porque cada uno va a poner sus valores morales, sus estándares, y estaría en su derecho, dice el mismo Nietzsche. Es lo que usaron el socialismo alemán para tomar la figura del superhombre, aquel que rebasa todos los estándares morales impuestos por algún grupo judeocristiano, va más allá. Y esa fue la idea de la supremacía del superhombre que tomaron este grupo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Ya me olvidé, pero a esa conclusión llegaron, y es lo que está haciendo el maestro Salomón. Salomón no está escribiendo Eclesiastés como desde la perspectiva de rey, sino como la perspectiva de maestro. Cuando en Eclesiastés leemos el maestro, dice, la palabra maestro es la palabra maestro es Coelet, que quiere decir eso, maestro. Y es lo que hemos estado estudiando. Llegamos al capítulo 3 de Eclesiastés, versos 16 al 22. Vamos a orar. Elio, ¿nos puedes dirigir una oración, por favor? Amén. Amén. Y en esta porción vamos a ver cómo el maestro dice que el hombre no lo dice así, pero a la conclusión que llega, podríamos decir, en esta porción es que el hombre sin Dios no es más que bruma, más que vapor, más que vanidad, un absurdo. Sin Dios los jueces abusarán de su poder. Con Dios hay tiempos para arreglar las aflicciones aunque no las veamos. Sin Dios podemos arreglar las cosas aquí, aunque no siempre lo haremos de manera correcta. Entonces el maestro como que desea que los hombres se den cuenta que al elegir en este mundo, como al querer encontrar el significado de la vida en este mundo, el sentido de la vida, el propósito de la vida en este mundo, en esta porción el maestro dice realmente es bajarse, es ponerse al nivel de lo irracional, ponerse al nivel de los animales, dice en esta porción. A fin de cuentas, los dos vuelven al polvo. Si el animal y el ser humano vuelve al polvo, ¿qué beneficio, qué ventaja hay en ser humano? Cuando intentas encontrar el propósito, el objetivo de la vida en la vida misma. Los dos vuelven al polvo, va a decir el maestro. Entonces, ¿de qué nos podemos enorgullecer
con respecto al cuerpo y a este mundo. ¿De qué nos podemos enorgullecer? Y el tema continúa con la misma línea de la semana pasada. La semana pasada, recuerden, vimos tiempo de. Fue el estudio de la semana pasada. Ahora continúa de cierta similar con esa misma línea en que hay un tiempo para cada cosa. Y el poder que tiene ese tiempo sobre nosotros. Y ahora se enfoca en el tema de la injusticia. Eclesiastés 3:16. Eclesiastés 3:16 dice: también noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. ¿Y cuántos de aquí nos sorprendemos de esta declaración? Creo que ninguno, ¿verdad? Hay excepciones, ¿no? Pero de esto lo escuchamos, es noticia de todos los días. Así que al maestro la injusticia social no se le escapó de la investigación. Y encontró problemas en las cortes judiciales. Él mismo, siendo rey, emitía juicio. Él era rey, pero también en esa época el rey era el juez ante ciertas decisiones. Y la injusticia es una de las cosas que menos se puede comprender. Y este maestro observó la desigualdad como parte de la vida en el mundo. Pero sabemos que hay una justicia superior. Y esa justicia superior es la esperanza contra los infortunios de la vida. Muchas veces parece que el trabajo bueno y honesto no es provechoso por las injusticias. Muchas veces pareciera que la decencia, que la buena voluntad no da resultado por las injusticias. Muchas veces pareciera que lo contrario es lo que conviene, la deshonestidad, y como dice el sabio viejo refrán, el que no tranza no avanza. Pareciera que eso funciona más. Y esto es porque el pecado dominó la humanidad. Y lo sabemos, el mundo está lleno de maldad y a veces los malvados se salen con la suya. Pero aquí lo que observó Salomón es, sí, no me espanta que en ocasiones los malvados se salgan con la suya. Lo que preocupa es que en el lugar donde se debe hacer justicia, que ahí también haya injusticias. O sea, yo injusto que en un vecindario, yo entiendo que en un vecindario, en una discusión entre familia se den injusticias, que en un partido se den injusticias, pero que donde se legisla, donde se ejecuta, donde se debe ejecutar la justicia, que ahí haya injusticia, es absurdo. No lo podemos entender. ¿Por qué los malvados a veces salen con la suya? Pues bueno, no nos agrada, pero ahí se arreglan ellos. Pero si yo voy a un tribunal para que se me haga justicia y ahí incluso se comete una injusticia, no debe ser así. Y al ver esa realidad podría uno fácilmente volverse cínico. O sea, si hasta en la justicia hay injusticias, pues ¿para qué voy a seguir siendo justo? La idea de que el crimen o la maldad conviene cada vez va permeando más la sociedad. Sin entrar en detalles, pero quizá hemos escuchado en las noticias o hemos visto en nuestro sistema de gobierno abusos de la autoridad o injusticias por parte de la autoridad. Son secretos a voces, es un secreto a voz audible. No debería ser así. Entonces, si las autoridades, lo que emiten juicio, hacen injusticias, el resto que intenta cumplir con sus obligaciones fiscales, cumplir con sus obligaciones como ciudadano, después uno piensa, o nada más yo, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Y junto, más adelante en una porción vamos a ir hilando cómo el maestro nos da unos vistazos de esperanza. El maestro advierte, vendrá un tiempo de ajuste de cuentas. Y entonces todo saldrá a la luz. La semana pasada vimos que el maestro dijo que el Dios puso el sentido de eternidad en el hombre, pero también Dios puso en el ser humano la conciencia y el sentido del bien y del mal. Romanos 2, 14, 15. Romanos 2, 14, 15 dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando
por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Además del sentido de eternidad, Dios puso en nosotros el sentido del bien y del mal. La famosa cuestión de si existen o no los valores absolutos, los valores morales absolutos. Y la evidencia que podemos distinguir cuando algo no es correcto, no lo tenemos que leer en un código para saber que no es correcto. Romanos dice, eso lo puso Dios y está en todos. Cualquiera sabe, no tiene que estar escrito en un código que abusar de un bebé, abusar de un infante está mal. No tiene que haber una ley, lo tenemos todos adentro. Eso lo puso Dios ahí. Esos son los valores morales absolutos. La naturaleza también da testimonio de esto. Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Entonces, este sentido de eternidad, dice el maestro, está en todos. Este sentido de conciencia del bien y del mal está en todos. Por eso es que el mundo no se ha corrompido por completo. Pero ni aun las acciones más justas del hombre son suficientes para ganar la eternidad con Dios. Eso es un don que solamente viene de Dios. El maestro ha observado entonces en su propia vida, bajo el sol, que la injusticia aparece en los lugares más inesperados, en la corte. El lugar del juicio y la justicia, y ahí la justicia se corrompe y al maestro le crea sorpresa o le crea una duda. El juez sentado en su silla, sin el temor de Dios, va a hacer mal uso de esa silla. El hombre que es puesto en un lugar de honor y no entiende qué debe hacer, ¿de qué le sirve tener ese lugar de honor? Sería mejor que no tuviera poder para no abusar de él. Así que podríamos preguntarnos, acuérdense que en ocasiones hacemos observaciones del Eclesiastés desde una perspectiva de quien cree en Dios y sabe que Dios existe, y en ocasiones hacemos una observación de Eclesiastés como si no hubiera más allá, solamente enfocados en lo que estamos viviendo. Podríamos preguntar, si Dios dirige todas las cosas, ¿por qué permite a los impíos, a los injustos, tratar mal a las personas? ¿Por qué en el lugar donde debería haber más justicia en ocasiones no hay? Jeremías 12:1. Jeremías 12:1 dice, esto no es nuevo. Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Y es una pregunta que muchos profetas hacen. Y la respuesta que muchos de los profetas dan no es intentar dar una explicación del mal. El mal es un sinsentido, el mal es una perversión. No tiene sentido. No se va a poder entender. Entonces los profetas lo que preguntaban es, ¿hasta cuándo? Saben que quizá no van a poder comprender el por qué, pero saben que eso tendrá un fin, tendrá un final. Dios vindicará las injusticias cometidas contra los justos. La solución que dan los profetas es, habrá un juicio venidero y Dios hará justicia. Ahora el problema no es que no exista la maldad, todos sabemos que existe la maldad, sino que la maldad o los malvados se sientan cómodos en el lugar donde deben recibir justicia y juicio. Para no meternos en problemas, por si no sé hasta dónde llegue esto en las redes sociales o en YouTube que se publica después, pero hay un gobernador del norte que está siendo acusado de tener acuerdos y de entregar a cierto criminal gobernador, el que está en la silla, ¿no?
no sé si decirlo, pero hay muchos que se pasaron de los negocios, de la corrupción, del narcotráfico, se pasaron y están al mismo tiempo en el gobierno. Uno entiende que tengan, pues sí, uno entiende que busquen hacer su imperio y su negocio pero que se sientan cómodos también en la silla de autoridad. Y eso es lo que preocupa. Que haya impiedad es malo, pero que el impío ocupe el lugar donde se ejerce el derecho es mucho peor. Y pasa en todos los niveles y en todas las áreas. Primera de Samuel 8:1-3. Samuel fue el más grande profeta, quizá uno de los más grandes profetas que tuvo Israel. Y dice, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abías. Sus hijos mayores establecieron su corte en Beerseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Los mismos hijos del profeta Samuel. Miqueas 7:3 dice, con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen soborno. Esto bien podría ser un titular del periódico de cualquier día de estos, ¿no? Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. O sea, este libro es como si fuera escrito para estos tiempos. Pero el tiempo, y es aquí donde está el tiempo para que el impío cometa sus injusticias, es limitado. Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo para intervenir para bien de los justos, incluso en los momentos que parecen más oscuros. Eclesiastés 3:17. Me dije, a su debido tiempo, Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. A su debido tiempo, Dios juzgará. A su debido tiempo, las injusticias presentes serán rectificadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no ignora las injusticias, pero tiene un plan futuro y un propósito para que en el presente esas injusticias lo cumplan. Lo digo una vez más. Dios tiene un plan. Dios no ignora la injusticia y tiene un plan para el futuro. Pero también tiene un plan para el presente cuando vivimos las injusticias. Las injusticias que los justos padecen tendrán una explicación y un propósito en este mundo y serán vindicados en el futuro, en el tiempo de Dios. El juez enderezará lo chueco, aunque de momento no se vea cómo, pero vendrá el juicio. Y el juicio es una forma como Dios humilla, purifica el corazón y la mente, porque entonces es tiempo de rendir cuentas de nuestras acciones. Y si sabemos que va a llegar el tiempo de rendir cuentas, entonces comprendemos mejor quiénes somos como criaturas en relación con Dios. Es el peligro de sacar a Dios de la cultura, de la sociedad, de la humanidad. Porque entonces, si no tienes a Dios, nadie te va a juzgar. Haz lo que quieras, lo que puedas. Pero incluso ellos que sacan a Dios en un momento, en el tiempo de Dios, serán juzgados. Serán juzgados. Entonces, Dios es la única certeza que nos queda cuando hay injusticias. Dios ya tiene la solución cuando hay injusticias. Y decimos, pero entonces, Señor, si tú vas a hacer justicia, pues ya te estás tardando. ¿Por qué esperar? Job 24:1. Job 24:1. Dice Job, ¿por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano?
Y en el verso 18 va a dar una respuesta, pero la respuesta es dura. Además, si inmediatamente después de cada injusticia o pecado hubiera juicio, no habría oportunidad para el libre albedrío. Es ¿cómo se llama? La condición de es la condición, se me olvidó la palabra, cuando al elefante le atas una cadena a un palo, ¿no? Y después le quitas la cadena o lo amarras a un hilito y ya no se escapa, porque ya modificaron la conducta, la modificación de la conducta. Si inmediatamente después que alguien peca o que alguien comete una injusticia, comete el juicio, recibe castigo, recibe justicia, ya no habría oportunidad para el libre albedrío, porque prácticamente me estarían forzando a través del castigo a tener una conducta. Entonces Dios por eso permite la maldad. No que la provoque, pero a través de esos espacios se prueba la perseverancia de los santos a pesar de las dificultades. Dicho de otra manera, es en la oscuridad cuando la luz se hace más gloriosa. Es en las injusticias que el santo permanece, que la gloria de Dios es más exaltada. Eclesiastés 3:18. También reflexioné, y esta es la respuesta que da el maestro. También reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. Acuérdense, esta no es una clase de teología, de doctrina, no van a decir ahí dice la Biblia que somos, no, vamos con esa misma línea de pensamiento. El ser humano que pervierte la injusticia, que quiere encontrar el sentido de la vida en este mundo y que actúa mal sin el temor de Dios, pues el ser humano se convierte con pocas ventajas sobre los animales. Y no es culpa de Dios, pues dice la misma Biblia que Dios hizo al ser humano poco menor que los ángeles. Salmos 85:5, Salmo 8:5 dice: lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces la pregunta que el maestro está pensando es, si Dios hizo al ser humano poco menos que los ángeles, ¿cómo es que llega a pervertirse tanto que en lugar de ejercer derecho, abusa del derecho? Que en lugar de vivir en armonía, uno abusa del otro. ¿Cómo llegó a eso? Y es el propio orgullo que se alejó el hombre de Dios. Y por ese orgullo no es fácil al hombre convencerlo de su propia fragilidad. El hombre lejos de Dios, que es orgulloso, se cree invencible, insuperable. Salmo 9:20 dice: que las naciones sepan que no son más que seres humanos. Y el ser humano sin Dios puede ser peor, perdón por la expresión, puede ser peor que un animal. Y quizá todos hemos leído lo suficiente, o hemos visto lo suficiente, nos hemos informado lo suficiente para ver de casos que ni deberían mencionarse entre la raza humana, de abusos, de crueldades, de ignominias, de cosas horrendas que sucede entre los seres humanos, que ni siquiera los animales tienen tal conducta. A eso está llegando el maestro, y creo que si somos fríos y hacemos ese estudio similar al que está haciendo el maestro, concluiríamos casi igual. El hombre, la joya de la creación, muere igual que los animales, dice el maestro. ¿Qué ventaja tiene? No está implicando que no tengan alma, no está hablando de eso. Está hablando solamente de lo que pasa bajo este sol. La muerte entonces demuestra que los seres humanos son parte de la creación
y como ser humano creado se enfrenta a los límites. Morirá igual que los animales, producto del pecado. Recuerdan, el hombre creado en el Edén era para que viviera. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, les dio una instrucción, les dijo: gobiernen la tierra, dominen. Génesis 1:26. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Pero por la desobediencia, ahora comparten el mismo fin de aquellos a quienes iban a sojuzgar: la muerte. ¿Cómo llegó a eso? Por el orgullo, por la desobediencia. No está hablando de la vida espiritual después de la muerte, no está hablando de eso, está hablando solamente de esta tierra. No es nuestro asunto entonces enseñarle a Dios cómo actuar o qué debe hacer, sino más bien reconocer nuestras limitaciones, nuestra propia pecaminosidad, y así el maestro nos ubica, porque dijo a todos, ¿no? Y nos lleva de lo más alto de la creación, de la corona de la creación, a lo más bajo. Y lo decía anteriormente, al ver dónde ha llegado la cultura, la sociedad, la crueldad, en algunos casos se cumple este verso que menciona Salomón. Tal parece que el maestro entonces lleva a los lectores, o nos lleva a nosotros, a ver nuestra propia flaqueza, a ver nuestra propia mortalidad. Nos deja ver el carácter de los hombres en su condición de caídos. Hay un libro, no recuerdo el escritor, pero es un polaco. Se llama Aquellos hombres grises. Es la historia, es una parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero él dice esto: cuando la Alemania nazi invade Polonia, acuérdense que en ese momento Alemania estaba peleando en varios frentes. Estaba en Italia, ya era aliado de Mussolini, pero ya había invadido Yugoslavia, está invadiendo Polonia, ya había invadido Francia, se acaba a empezar la guerra con la Unión Soviética, y entonces tenía muchos frentes. Y cuando llega a Polonia, no tiene un ejército, no tiene un grupo para que cumpla la función de guardias. En Polonia se establecieron varios campos de concentración. Y dice él, entonces lo que hicieron los alemanes, reclutaron a los mismos polacos, aquellos hombres grises, y reclutaron al carnicero, al que lleva el correo, al cartero, a los maestros. Eran ciudadanos polacos, los reclutaron para que ellos fueran los guardias de los campos de concentración, para cuidaran a judíos que habían estado en Polonia. Y lo que narra los excesos que cometieron esos hombres, el cartero, el carnicero, el maestro, al verse con su uniforme de la Stasi, al verse con poder, y cometieron tantos abusos. Y el propósito del estudio de este escritor es hombres comunes y corrientes. Si dijera un psicoanalista, Jordan Peterson, él dice: aquel hombre que piense que, ay no, yo no llegaría a esos niveles, realmente no se conoce. Cuando leemos la historia de Hitler y los judíos, del fuerte y los débiles, nos queremos identificar con los débiles. Y dice él, más bien, la mayoría tenemos características para ser de los fuertes, de los que abusan la autoridad. Es lo que está diciendo el maestro. Daniel 4:27 dice: Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado, sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Los impíos, los injustos que escuchan este mensaje del maestro pueden recapacitar sabiendo que van a morir, están limitados por el tiempo y sabiendo que van a dar cuentas, que habrá un juicio sobre ellos. Quizá entonces el temor
los lleve a cambiar. Eclesiastés 3, 19 al 20. Pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. En lo físico, en lo material, bajo este sol, no hay ventaja sobre los animales. Son iguales. La vida sin religión en su sentido etimológico no es más que vanidad. Religión de latín religare, volver, es unir a Dios y al hombre. El hombre sin eso no es más que viento, más que absurdo. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? El destino del hombre es muy diferente a la de los animales. Eso lo sabemos. Pero intentando ser lo más limitado posible, dice el maestro: nace, crece, tiene dificultades y muere. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué ventaja tiene? Van al mismo estado de corrupción. No pueden ver la diferencia. Ahora, el maestro al final, en el capítulo 12, él va a dar lo que él ha observado y lo que él conoce. Pero en este punto no habla acerca del espíritu, habla acerca del cuerpo, de la realidad del cuerpo. Al final él dirá esto en Eclesiastés 12:7. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Hasta el final él habla de humano, espíritu y Dios. Pero en este capítulo 3 no está hablando de eso, solamente está hablando del cuerpo. Y en este momento él dice: el hombre como los animales vuelven al polvo. Tienen vida por la misma respiración. En el hebreo la palabra ruach es la misma para respiración y para alma o para espíritu. Job 34, 14, 15 dice: si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Alejas el espíritu, dice Job, alejas el espíritu, el aliento, y tanto hombres como animales vuelven al polvo. Lo retoma el maestro diciendo: ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? Así como el sabio y el necio mueren, entonces no hay distinción entre hombre y animal sin Dios. Todos mueren. Y aparte, por la experiencia de ellos, no podían comprobar o no podían concluir que hubiera una ventaja. El maestro no vio la resurrección de Jesús y en este momento no está analizando la vida espiritual, está analizando solamente la vida bajo este sol. Y la muerte reduce a los hombres a nivel de los animales. Si en la muerte no hay ventajas, ¿de qué sirve todo el trabajo del hombre? Vuelven al polvo. Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. El hombre creado poco menor que los ángeles, el hombre la corona de la creación, el hombre que se llegó a creer Dios, ahora se ve reducido al nivel de los animales. Y ahí surge la pregunta, con Dios surge la pregunta: ¿hay algo de nuestro ser que viva más allá de la muerte? Sabemos que es verdad, el espíritu vive. Pero en este estudio el maestro no está hablando de eso. El maestro podría decir: no lo puedo comprobar. Por la demostración empírica no puedo demostrar ninguna ventaja al verlos morir. Veo morir un animal, veo morir un ser humano, observablemente no veo ninguna ventaja. Vuelven al polvo. ¿Cuál es el provecho? Eclesiastés 3:21. Pues ¿quién puede demostrar que el espíritu humano, aquí no dice Dios, en 12:7 dice vuelve a Dios, ¿no?
Aquí dice, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? O sea, ¿cómo lo demostramos? Por el mundo observable no podemos saber a dónde va. Salmo 104:29. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis, porque si no todo sería muy sombrío, muy así de... Vamos a hacer un paréntesis. La diferencia que nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros podemos decirle y clamar a Dios: rescátame del Seol. Salmo 49:10 al 12. Los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos, y dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Y llega el verso 15. Pero en mi caso, Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Esa es nuestra certeza. Pero sin la certeza de Dios, el pensamiento es: no hay ningún provecho. Todo lo que está bajo el sol, la muerte pondrá fin a cualquier diferencia entre animales y hombres. Y la pregunta sin resolver del maestro en esta parte de la investigación es: ¿qué pasa con el espíritu del hombre? Lo único que dice es: ¿quién puede demostrar que el espíritu del hombre va hacia arriba? En ese entonces la imagen de arriba era Dios, ¿no? Pero no lo menciona porque no es el propósito del estudio. El propósito del estudio es encontrar el sentido de la vida en esta tierra. Por eso no menciona a Dios. Por eso no menciona. ¿Quién puede demostrar que el espíritu va hacia arriba? De los hombres, de los animales, va hacia abajo. ¿Qué pasó con el espíritu? Entonces, como no está considerando el espíritu, nos va a dar una propuesta. Ante la duda de lo que pasa en el futuro con el espíritu, queda la incertidumbre, con todas las limitaciones y crisis del presente. Y busca algo más el maestro. El hombre tiene raciocinio, sentido de eternidad. ¿Qué nos recomienda? Y nos recomienda: aprendamos a disfrutar de la vida. Ese sí es un consejo para nosotros. Aprendamos a gozar del trabajo, de sus frutos, porque precisamente no sabes qué se espera en el futuro. Y si mueres, ya no podrás disfrutar de aquello que fuiste postergando. Eclesiastés 3:22. Una vez más, no está haciendo un estudio de la relación con Dios. Si vas a terminar igual que el hombre, igual que el animal, si no sabes empíricamente qué va a pasar más allá. Verso 22. Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Para eso estamos en este mundo. Nadie nos traerá de la muerte para que disfrutemos de la vida después de que hayamos muerto. Como no puede conocer el futuro, entonces concéntrate en el presente. Procura sacarle el mejor disfrute honesto, el placer honesto, el gozo oportuno. Mantener limpia tu conciencia, pues nadie en esta vida puede demostrarnos qué viene después. Lo mejor que puede hacer es disfruta del trabajo honrado, disfruta de la vida de tus familiares, y eso será todo tu legado. Vamos terminando. Para nosotros, sí, Viri. La Biblia dice que no. La Biblia dice, y lo vamos a ver creo la siguiente semana, no, ahorita vamos a ver. Ahorita tu pregunta va a quedar respondida.
Es diferente cuando vemos el trabajo como un don de Dios que vimos en semanas pasadas. Porque si el trabajo es un regalo que Dios me da, yo le puedo ofrecer de vuelta ese regalo a Dios y eso me llena de gozo y de alegría y de propósito. Ahora, ¿qué hace difícil gozar lo que Dios ha dado al hombre como un don para su felicidad? El maestro nos dijo en esta parte son dos cosas. Uno, las injusticias. Puedes disfrutar el don del trabajo que Dios te da, pero en el trabajo puedes tener injusticias, ¿no? Entonces se dificulta disfrutar por las injusticias. El segundo punto es la muerte, porque nos va a llegar en cualquier momento, ¿no? Entonces Dios establece los tiempos y ha fijado un tiempo para todo, pero eso complica que el ser humano disfrute. Aún así, frente a la injusticia, frente a la realidad de la muerte, nos queda más que aún así intentar disfrutar y gozar de la vida misma. Eso es lo que nos queda. Sin Dios, el hombre dice, no sé si viviré, si me muero y ahí queda todo, o viviré una eternidad. Entonces, ¿cómo vivir aquí y ahora? Miguel de Unamuno, o Unamuno, no sé cómo, siempre tengo problemas, dijo esta frase: viva de tal manera que sea una injusticia que no haya una vida más allá, ¿no? Tengo una vida recta, moral, ética, que si no hubiera eternidad sería una injusticia, pero como hay una eternidad hay recompensa. Por eso los cristianos caminamos por fe, no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Nuestro Señor anuló la muerte y nuestro Señor sacó a la luz la vida eterna por medio de los evangelios. Segunda de Timoteo 1:10 dice: y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte, iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. ¿Cómo conciliamos la presencia del mal en un mundo gobernado por Dios? Un Dios justo. Dios en su tiempo juzgará al justo y al impío. Hay un tiempo para todo, vimos la semana pasada, y hay un lugar apropiado para todo. Y aquí parece que el maestro extiende esa misma línea de pensamiento. Dios en el momento oportuno resolverá esa contradicción. Y aquí viene la respuesta o la pregunta que hacía Viri. El Nuevo Testamento, Dios mismo, la historia, nos afirman que todas las personas enfrentarán el juicio al morir. Hebreos 9:27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Entonces sí hay una vida más allá. No sé si entiendo bien el sentido de tu pregunta, pero no es una reencarnación aquí. Hay una vida. Somos seres tripartitos: cuerpo físico, alma o emociones y espíritu. Más bien somos espíritus rodeados de carne. La carne, como dice la palabra, volverá al polvo. Pero ¿y el espíritu? Vuelve a Dios. El espíritu vive y un día será levantado cuando Cristo venga una vez más. Y tendremos un cuerpo una vez más, pero será un cuerpo, dice la palabra, vivificado. Tendremos memoria, tendremos emociones, pero serán purificadas. Ya no habrá envidia, celos, orgullo, miedo. Todo eso será purificado. Entonces, y es aquí el maestro nos lo dice. Como que el maestro a nosotros nos empuja, a nosotros que tenemos una relación con Dios, nos empuja a concluir. O sea, no es verdad. Si el hombre muere como los animales,
sería el fin. Pero no es así. El hombre muere y Hebreos dice una sola vez, pero después vendrá el juicio. Y después del juicio dice, para soportar la separación de Dios. Si hemos negado a Dios, si no queremos nada con Dios en esta tierra, Él no nos va a obligar a estar con Él en la eternidad. Por eso el lugar para decidir dónde pasar la eternidad es aquí. Mateo 25:46 dice: y ellos, los que no reconocieron a Jesús, los que no quieren tener una relación con Dios como Salvador, ellos irán al castigo eterno. Apocalipsis 20:13-14. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, en el sentido de separación de Dios. O si aceptas a Jesucristo, si tienes una relación con Dios, experimentarás la vida eterna. Juan 5:24 dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida, en la resurrección de los muertos. Mateo 25:46. Los justos entrarán en la vida eterna. Nuestra no es recompensa, porque nuestra alternativa como seres humanos bajo este sol, nuestra prerrogativa es no saber todas las cosas. Nuestra gran bendición es disfrutar de la vida, porque eso también es un don de Dios. Quiere decir entonces que con Dios todas las circunstancias que vivamos en este mundo tienen un propósito, tanto las que entendemos como las que no entendemos. En días pasados me escribió un sobrino. Su bebé de 20 días, tal parece que por una negligencia falleció. 20 días. Se lo iban a entregar ya un jueves, se complicó el mismo jueves, viernes, sábado falleció. Él cree en Dios, pero como podemos imaginar el dolor, las preguntas. Y le comentaba lo que dice el Salmo que escribió Moisés, el 90 o 91, no recuerdo, cuando dice: nuestros días son contados, son como la flor del campo. Hay una flor que se llama flor de un día, ¿no? Que en la mañana, no sé a qué hora, y después está marchita. Moisés dice: nuestra vida es así. Si preguntara cuál es la edad para morir, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿65? Diríamos, no, yo creo que 70. Los que van pegando a los 68 dirían, no, 75. Y así nos iríamos, no, 80, 90. No hay una edad para morir, ¿no es cierto? Por eso hay personas que mueren a los 95, como personas que mueren a los 50, a los 20, a los 10 años, a los 5 días de nacido, o aún en el vientre. Pero creemos lo que la palabra dice. La palabra dice que nuestro Dios nos formó en el vientre. O sea, hay un propósito. Dios no crea una vida sin propósito. Así sea una vida de 90 años o de 20 días. No lo podemos comprender y procesar. No lo sabemos todo. Pero Dios no hace nada sin propósito.
y llegará un tiempo en que será revelado. Por eso Moisés dice en el Salmo: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que vivamos con sabiduría. Moisés dice: nuestros días están contados, no por nosotros, por Dios, pero están contados: tiempo de nacer, tiempo de morir. Entonces, como nuestros días están contados por ti, yo no sé cuántos días más voy a vivir. Yo quisiera vivir 20,000, 10,000 días más, pero no sé cuántos días más voy a vivir. Puede que yo vaya a vivir 100 días más, o 2 días más, o 5,000 días más. Dice Salomón entonces, dice Moisés una vez más: como no sé cuántos días me quedan por vivir, enséñame a vivir cada día con sabiduría, así sean 20,000 o 10. Y en esta reflexión podríamos terminar preguntando: si fuéramos a vivir un número determinado de días que Dios nos dijera, y fueran pocos, ¿cómo nos gustaría vivir? Salomón nos dice: disfruta. ¿Valdría la pena estar enemistados? ¿Valdría la pena seguir peleando? ¿Valdría la pena seguir con orgullo, con odio, con coraje? ¿Valdría la pena seguir sin restaurar esa relación? Si vamos a vivir, nuestros días están contados, ¿cómo quisiéramos vivir cada día? Y hoy Salomón nos dijo: pues no vivamos como aquellos que no tienen raciocinio, vivamos como aquellos que creen en Dios y sabemos que tenemos un propósito. Entonces, si estamos aquí hoy aprendiendo de la palabra, si ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces hay algo que Dios está haciendo con nosotros y que desea hacer por medio de nosotros. Vivamos cada día con sabiduría. Palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu palabra, porque nos enseña, porque nos hace meditar, nos obliga a pensar, Señor, en cosas que no meditamos frecuentemente, en tener una perspectiva que no es usual para leer la palabra, pero nos confronta. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla y a poder sacar las mejores enseñanzas que podamos aplicar en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.